Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: Dios nos consagra como pueblo. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y continuamos con el estudio, mis amados, de el último discurso de Moshe. Eso es en el libro de Deuteronomio, mis amados, donde hoy vamos a profundizar sobre el pacto del Eterno con Israel, mis amados. Debemos recordar que el pacto se había quebrantado básicamente 40 años atrás en la historia del Éxodo. En aquel tiempo, mis amados, en el momento en que los espías regresaron de observar la tierra prometida, y 10 de los 12 espías, y escuche bien y ponga atención desde ya en esta enseñanza, mis amados, 10 de los espías hablaron y dieron un falso testimonio. Y debemos recordar que no podemos dar un falso testimonio, es parte de los mandamientos del Eterno, mis amados. Y solamente Caleb y Josué, que eran parte de los espías, ¿verdad? En total hacían 12, los 10 dieron un falso testimonio y solamente Josué y Caleb dieron un testimonio correcto de lo que había sucedido o de lo que había en la tierra, de lo que ellos pudieron experimentar, pudieron ver, pudieron observar. Y básicamente el pueblo, al escuchar estos dos testimonios, prefirieron ir en lo fácil, fallar en lo fácil, mis amados, porque se pusieron del lado de estos 10 espías y el pueblo rechazó la tierra, rechazó el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, rechazó, mis amados, ese juramento que el Padre les había hecho a sus antecesores, mis amados. Y ellos provocaron a Dios. Y esto causó, mis amados, que el pueblo hebreo fuera castigado. Las 12 tribus de Israel fueron castigadas. Y aquellos 10 espías murieron. Y no solamente ellos, mis amados. No solamente ellos. Por causa de ese pecado tan grande, sino que todo el pueblo, exceptuado por Caleb y Josué, tuvo que morir en el desierto durante 40 años, que fue el castigo que Dios dio. ¿Por qué, mis amados? Porque los espías estuvieron 40 días en la tierra, observando la tierra, viendo que todo estaba conforme a lo que el Padre había establecido, pero lamentablemente por la falta de fe de aquellos espías, aquellos 10 espías, y que hablaron mal, hablaron en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, por cada día, esos 40 días que estuvieron, era un año de castigo en el desierto antes de entrar a la tierra. Por lo tanto, pasaron 40 años en el desierto. ¿Ok? De ahí es que vienen los 40 años en el desierto. Un castigo por cada día de los espías en la tierra, espiando la tierra. Era un año en el desierto que tenían que pasar. Y toda aquella generación pereció durante 40 años, fueron muriendo 40 años allí esperando, siendo formados por Dios. Y su descendencia fueron los que entonces, fueron sus hijos los que entonces entraron con Caleb
con Josué, especialmente Josué, que era el líder que hizo, fue el sucesor de Moshe, y Caleb, que era su mejor amigo y que lo ayudó en este proceso, y ambos eran líderes de Israel, mis amados, pero sabemos que Josué fue el líder máximo de todo el pueblo hebreo. Y dicho esto, luego de los 40 años, Dios le ordena a Moshe, antes de fallecer, antes de morir, un discurso donde el pueblo que está en ese momento es la segunda generación, ya no tenían ese conocimiento, ellos no tenían ese conocimiento de esclavitud porque no fueron esclavos, fueron los hijos de los esclavos. Por lo tanto, sí tenían conocimiento de cómo vivir en el campamento, pero les hacía falta como ese refrescarle, ¿verdad? Los mandamientos a ellos. Pero Dios en ese discurso renueva el pacto con el pueblo. Renueva el pacto que ya había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y su descendencia, que eran los hijos de Israel, que estaban en este momento, en este ámbito del tiempo, en el desierto, esperando entrar a la tierra prometida. Dios entonces le ordena este discurso a todo el pueblo hebreo, y que hemos venido estudiando hace varias semanas, y estamos en la parte del nuevo pacto con Israel, y aquí está Dios, mis amados, a través de Moshe, ordenando al pueblo, y lo está estructurando con las leyes del reino de Dios, lo cual regía al campamento, lo cual regía al pueblo hebreo, lo cual regía a las 12 tribus, mis amados. No una tribu, no dos tribus, eran 12 tribus, mis amados, incluyendo a los extranjeros que se unieron al pueblo hebreo, al creer, mis amados, y aceptar que toda aquella liberación del pueblo hebreo en las manos de los egipcios, en las manos del faraón, aquella liberación, aquel éxodo, que salieron de Egipto y vieron todos aquellos milagros que pasaron, conocieron aquellos milagros, ellos se enteraron de los milagros, que algo estaba ocurriendo con un pueblo que estaba siendo liberado con grandes portentos y milagros, y esos extranjeros se unieron al pueblo de Dios, se unieron a los hebreos, y ellos aceptaron que Adonai es el Dios Todopoderoso, abandonaron su idolatría, mis amados. Y era una realidad en sus vidas, mis amados, que estos extranjeros han sido y están siendo tratados como naturales. Ellos abandonaron su idolatría y se acercaron al Eterno, y Dios los recibió como naturales. Hebreos, mis amados. Y eso lo podemos ver, punto y aparte, en la historia de Caleb. Caleb no era un hebreo natural, mis amados, siendo esclavo. Pero sin embargo, la tribu de Judá lo adoptó. Y Caleb, en el tiempo en donde Moshe está dando este discurso, era el líder de la tribu de Judá. Era un príncipe, mis amados. Era un príncipe. ¿Ok? Así que debemos entender eso muy claro, muy claro. Caleb no era un hebreo natural. Y eso es para que usted tenga testimonio, mis amados. Lea de quién fue hijo Caleb. Lea. Busque información, tiene asignación, mis amados. No nos crea lo que decimos acá. Valide todo, mis amados.
Así que es hora de que aprendamos de esto y validemos más la historia de nuestro pueblo, mis amados, y dejemos las fábulas de decir que los mandamientos son para únicamente una tribu, la tribu de Judá. Eso no es correcto, porque eso es una mentira, eso es un falso testimonio. Y la semana pasada hablamos de eso, mis amados, y hoy vamos a ver quiénes son el pueblo de Dios, mis amados. No solamente hay una tribu, hay 12 tribus, y yo creo que esta señal es más que suficiente para decirlo. Y los extranjeros que adoptaron, mis amados, que fueron adoptados por el campamento hebreo, al ellos renunciar a su idolatría y aceptar a Adonai como su Dios, están siendo tratados como naturales, y lo vamos a leer hoy aquí, mis amados. La pregunta es, ¿acaso son los judíos solamente, como dicen muchos, el pueblo de Dios? ¿O acaso solamente es la iglesia, como dicen otros, que es el pueblo de Dios? ¿O realmente el pueblo de Dios es aquel que se consagra al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y es hora de leer las Escrituras, mis amados. Y esto queda como testimonio. Porque no solamente, mis amados, el pueblo de Dios se compone de una tribu. Se componen de 12 tribus y sus extranjeros. Y estamos adelantándonos a los hechos, mis amados, en esta clase. Pero es que hay que dejarlo todo muy claro, mis amados. Muy claro. Es hora de leer las Escrituras. Mis amados, antes de leer las Escrituras, comparta este segmento, regálenos un like y puede escribirnos en los comentarios, y así podemos, mis amados, aprender juntos y podemos crecer, mis amados, no solamente con nuestro contenido, mis amados, sino podemos crecer en el aprendizaje de las Escrituras como un solo pueblo, no como 2 pueblos, ni 3 pueblos, ni nada de esos disparates. Y perdónenme, lo digo con respeto, pero lo digo con pesar, y lo digo sin miedos aquí. Lo digo, son disparates. No hay 3 pueblos, no hay 2, hay 1. Y que un gran sector de los creyentes establece que hay más de un pueblo, que hay 2, hay 3, pero se les olvida que el reino del Eterno es de Dios, no es nuestro, y Él es soberano, y no es nuestro reino, es el reino de Dios, y que nosotros estamos integrándonos a Él. Esto no se trata ni de usted ni de mí, mis amados, se trata de Dios. Nosotros aquí no sabemos nada, y nuestros pensamientos muchas veces están alejados de los pensamientos del Eterno, como en esta porción que vamos a leer, mis amados. Esto no es fácil para mí decirlo, pero ¿sabe qué, mis amados? Lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo con respeto, pero lo estamos haciendo con la dedicación adecuada, mis amados, y la devoción correcta ante el Eterno. No podemos continuar como pueblo faltándole respeto a Dios. ¿Escuchó bien? No podemos faltarle el respeto a Dios. Más nada, paren ya. Así que vamos a leer las Escrituras. Tome su Torá, tome su Biblia y ábrala. Vamos a leer juntos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Devarim, capítulo 29, versículo 9 al 14, el libro de Deuteronomio. Y escuche y ponga atención lo que se va a leer. Todos vosotros estáis hoy presentes ante el Eterno, vuestro Dios.
vuestros jefes, vuestros ancianos y vuestros oficiales de justicia con todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y los extranjeros que están en tu campamento, desde el talador de árboles hasta el aguatero, para ingresar en el pacto con el Eterno tu Dios y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Con ello te consagra hoy como pueblo suyo, siendo Él tu Dios, como lo había jurado a ti, a tus padres y a Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solamente con vosotros celebro este pacto, dice el Eterno, sino también con los que no están presentes hoy aquí, las generaciones venideras. Y punto y aparte, mis amados, sé que cuando leyó eso quizás vio un versículo distinto, a lo mejor en alguna de sus versiones, pero mis amados, esto es más de lo mismo, más de lo que hemos estado estableciendo las otras semanas, donde hemos visto cómo es que lamentablemente le quitan versículos a las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos utilizado, lo hemos leído aquí ahora mismo, de la versión de la Torá de esta palabra directamente del hebreo al español, transliterada. Hemos utilizado esta versión, mis amados. Si usted tiene la Reina Valera, puede haber visto ese cambio. Así que esta porción, mis amados, nos enseña cuando el pueblo hebreo está escuchando el discurso de Moshe, ordenado por el Eterno, mis amados, y es Dios quien está convocándoles y los llama a todos por igual, mis amados. Y lo podemos ver en el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9 en la convocación de todo el pueblo. Todos vosotros estáis hoy presentes ante el Eterno. De aquí, mis amados, usted no ve que diga ninguna tribu. Dios está llamando a todos. No menciona a ninguna tribu, solamente a todos por igual. O sea, quiere decir que las 12 tribus están presentes con sus extranjeros. Todos vosotros estáis hoy presentes ante el Eterno, vuestro Dios, vuestros jefes, vuestros ancianos, vuestros oficiales de justicia, con todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y los extranjeros, mis amados, que están en tu campamento, desde el talador de árboles hasta el aguatero. Entonces podemos ver, mis amados, que el Eterno convoca a todos y no deja a nadie fuera. No deja ninguna tribu de Israel fuera, no. Y tampoco deja a los extranjeros. Y Dios le deja claro del por qué los convoca a todos en el versículo 11. Mire lo que dice: para ingresar en el pacto con el Eterno tu Dios y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy, no mañana, no dentro de 4000 años, hoy, en aquel momento donde el pueblo está en el desierto, donde está el pueblo esperando a entrar a la tierra prometida. Pero este juramento ya lo había hecho con Abraham, mis amados. Tanto el hebreo natural de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel, en esta porción no dice por ningún lado o la tribu de Judá o la tribu de Simeón o la tribu de Dan o los levitas. No, dice todos, mis amados. Solamente aquellos que ingresan al pacto. Son todos los hebreos junto a los extranjeros. Y estos 3 versículos quebranta el mito, mis amados, de que el pacto es solo con los judíos o solo con la iglesia.
Sencillamente el pacto, mis amados, es con el natural de Israel y con el extranjero que quiere que Adonai sea su Dios. Y si vemos en el versículo 11, habla del juramento que el Eterno hace en el momento. Mis amados, la espera culminó. Los 40 años terminaron. Es hora de entrar a la tierra. Y el Eterno está diciendo quiénes son los que van a entrar ahí. Los naturales y los extranjeros. Y el Padre tiene prohibido a través de sus escrituras de minimizar al extranjero, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Dice las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno hace al convocar al pueblo hebreo, mis amados? Antes de entrar a la tierra prometida, la palabra del Eterno habla por sí sola. Esto no es un invento de nosotros, mis amados. Tome su Torá o tome su Biblia y lea la porción con nosotros. Mire lo que dice el versículo 12, mis amados. Con ello te consagra hoy como pueblo suyo, siendo Él tu Dios, como lo había jurado a ti, a tus padres, y Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe por qué dice a ti? Porque aquellos que han aceptado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es la descendencia. Mis amados, tenemos que despertar de esta crisis de identidad que hay en el pueblo de Dios. Entonces, ¿a quiénes Dios consagra como pueblo? A los hebreos naturales y a los extranjeros que decidieron aceptar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su creador y Dios de sus vidas, mis amados. Aquí nuevamente podemos ver que el mito de que solo los judíos son el pueblo de Dios es un falso testimonio, mis amados. No solamente es el pueblo judío, sino dónde está la tribu de Dan, dónde están los levitas, dónde está Simeón, todas las 12 tribus, mis amados. Pero también te añade a los extranjeros. ¿Ok? Y Abraham, que fue el primer hebreo, era ¿qué? Un extranjero. Y eso lo dice la Torá. ¿Ok? Así que tenemos que tener muy claro quiénes somos, mis amados. Y tenemos que tener muy claro que no podemos minimizar ni golpear corazones a lo loco, mis amados. Esto es una enseñanza que estoy tratando de dar lo más tranquilo posible. Pero, mis amados, cuando estaba haciendo esta enseñanza, hace que uno se entristezca. Porque el pueblo de Dios entre sí se está maltratando. Y no podemos andar así, mis amados. Parecemos necios. Y es una falta y una ofensa a Dios. ¿A quiénes Dios consagra? Al natural de Israel, a los hijos de Israel, las 12 tribus, y a los extranjeros que decidieron aceptar a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Adonai de los ejércitos como su creador y como el Dios de sus vidas. Aquí nuevamente podemos ver ese mito de que los judíos, que no son el único pueblo de Dios, son todas las tribus. ¿Los judíos son el pueblo de Dios? Sí, pero la tribu de Manasés también. Y la tribu de los levitas también. Leví. Pero los extranjeros también. Así que no pelee con nosotros. Eso está escrito por Dios en su Torá, en sus mandamientos. Así que tenga en cuenta eso, mis amados. Esto no se trata de interpretar. ¿Ok? Esto se trata de aceptar que tanto las 12 tribus de Israel como los extranjeros son un solo pueblo. En otras palabras, mis amados, los hebreos son constituidos como los hijos de Israel, que se constituyen como naturales
y extranjeros. Es una combinación de ambas, mis amados. Es una combinación de ambas. Mis amados, no me critiquen a mí. No se molesten conmigo. Yo sé que esto es difícil para ustedes cuando lo escuchan, porque les provoca celo. Les provoca celo, mis amados. ¿Y sabes qué? Si te provoca celo, tu vida se está alejando del eterno. Porque antes nuestros patriarcas eran extranjeros también, de Egipto. Estuvieron esclavizados. Así que debemos valorar la palabra de Dios, que usted y yo la hemos pisoteado con nuestras acciones. Y muchos la están pisoteando con las enseñanzas que dicen. Y hacen un error. Y estos mitos y estas fábulas de que solamente el pueblo de Dios es tal sector y tal sector. Eso no es así. La palabra de Dios está hablando de usted hoy, de que es todo lo contrario a lo que el hombre dice. Aquí Dios está hablando, mis amados. Los hebreos son constituidos de las 12 tribus de los hijos de Israel y los extranjeros, y hacen un solo pueblo, una sola nación, que se constituye como naturales y extranjeros juntos, mis amados. Así que esto, si usted quiere refutarle algo, refútele a Dios, mis amados. Queremos muchas veces hacer las cosas más fáciles, mis amados. Así que moléstense con Dios y pregúntenle a Él. Y reclámenle a Él que Él es el Rey del universo. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Dios es perfecto y es soberano. Y sabe hacer las cosas mejor que usted y que yo. Pero tenemos el descaro, porque es un descaro, de refutar las palabras del Eterno. Porque hemos sido cobardes con Dios. Así de sencillo, mis amados. Queremos que las cosas sean a nuestra manera y es hora de renunciar a esa mentalidad. Una mentalidad idólatra, mis amados, que usted antepone sus propios pensamientos antes que la voluntad del Eterno. Y por eso es que hay una crisis de identidad. Y cada cual está tirando para su lado. Hay un tira y jala. Y se les olvida que el reino es de Dios. Es de nuestro eterno Padre. Y no es nuestro. Y el rey está haciendo un juramento que ya tenía establecido cuando comenzó el primer hebreo a vivir conforme al Eterno, Abraham, nuestro patriarca. Y esto es para esa generación que estaba allí en el desierto, pero ¿sabe qué? El Padre le está extendiendo hasta nuestros días, nosotros que hemos aceptado a Adonai como nuestro Dios. Esto es para esa generación que estaba en el desierto escuchando el discurso, pero también es para nuestra generación que estamos leyendo el discurso, donde la voluntad de Dios está escrita. Mire lo que dice el versículo 13. Pero no solamente con vosotros celebro este pacto, dice el Eterno, sino también con los que están presentes, con los que no están presentes hoy aquí, las generaciones venideras. Esta palabra no es solamente para ese tiempo que ya pasó, y no tampoco se limitó a esa generación, sino que es de generación en generación hasta este día, mis amados. Así que, mis amados, no podemos andar por la vida caminando como egoístas, como si el reino de Dios y sus mandamientos fueran de una sola tribu, o que el pueblo extranjero, o que sea el pueblo extranjero que no conoce las leyes del reino de Dios,
diga que es el único pueblo de Dios. Porque un pueblo se constituye de un reino donde hay leyes, mis amados. Y yo cierro con esto muy rápido. Tanto el uno como el otro están muy mal. Toda persona, y escuche bien lo que voy a decir, lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir. Toda persona que diga que es pueblo de Dios debe guardar los mandamientos y tener el testimonio del Mesías. Sencillamente esas son las señales para ser parte del pueblo y del reino del Eterno. No lo digo yo. Busque las escrituras, busque las enseñanzas de las semanas anteriores, lo hemos dicho. Póngase a estudiar. Vamos a trabajar juntos, mis amados, y estudiemos. Yo lo que no sé lo tengo que seguir estudiando. Pero aquí no hay un pueblo extranjero que dice ser pueblo de Dios, pero no conoce los mandamientos. Y no puede haber un pueblo que conoce los mandamientos, pero deshonra al otro pueblo extranjero. No, aquí somos todos uno y nos componemos, y las señales son, nos componemos como una nación. Las señales son de que tenemos que tener los mandamientos y el testimonio del Mesías, de Yeshua. ¿Ok? Toda persona que diga que es pueblo de Dios debe guardar los mandamientos, mis amados, una vez más, una tercera vez. Y tener el testimonio del Mesías. Sencillamente esas son las señales para ser parte del pueblo y del reino de Dios. Busque la enseñanza de la semana pasada y tome tiempo para estudiar. Hay una cosa muy importante que siempre le hemos aconsejado, y es que valide lo que usted estudia y aprenda. No se deje llevar, mis amados, por nadie, ni por nosotros mismos. Porque al final del día, todos somos ignorantes de alguna información. Todos somos ignorantes de alguna información que desconocemos, pero que están en las escrituras. Pero hemos sido muy perezosos en el estudio, y es más fácil tomar por verdad cualquier comentario de un ser humano, en vez de ir a la fuente correcta, que es la Torá, es el libro de los profetas, es el pacto continuado, Nuevo Testamento, donde está la verdad de todas las cosas. Mis amados, la Torá, el principio de todo está en la Torá. Los profetas son los que validan ese principio, y el pacto continuado, mis amados, sencillamente el testimonio de Yeshua. Pero el pacto, nuevo pacto, es este Deuteronomio, donde es renovado el pacto con el pueblo. ¿Y quién es el pueblo del Eterno? Ahí está escrito. Ya lo acabamos de leer. Dele rewind al cassette, como decía una canción. Póngase a ver quién era. Nada más le voy a dar un la. Deuteronomio 29, del 9 al 14. Denle para atrás este video y véalo desde el principio. Y yo cierro con esto. Cuando no tomamos tiempo de validar las escrituras, nos volvemos como necios. Y tomamos la necedad y se la pasamos a otros. Y al final, todo es un caos. Y ese caos hoy día existe. Existe en el pueblo que dice llamarse pueblo de Dios. Tanto la comunidad cristiana, y lo voy a decir con mucho respeto, pero tanto la comunidad cristiana como la comunidad judía, como la comunidad mesiánica, como la comunidad de raíces hebreas, deberían ser más humildes. Deberían ser más humildes y entender que ninguno de ustedes
tiene la verdad. Y la señal más fácil es cuando vemos que entre todos ustedes, y cuando digo ustedes tengo que incluirme, porque todos estamos en el mismo barco. La señal más fácil es que cuando todos nosotros, para que se escuche mejor, la mayoría entiende algo distinto porque se entretienen y se duermen en tratar de interpretar en vez de obedecer los mandamientos del Eterno. Prefieren insultarse entre sí y debatirse entre ustedes y pecar contra Dios, porque pelearon contra sí mismos, pero también ofenden a Dios. ¿Saben por qué? Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Mishlei, capítulo 10, versículo 19, el libro de Proverbios: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No podemos ir por la vida lastimando corazones, mis amados, porque Dios nos pedirá cuentas. Aquí en la enseñanza de hoy dejamos el testimonio de quién es el pueblo de Dios y de quién es el pacto que estableció con nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. Si a usted le provoca celo y le provoca enojo por lo que estamos enseñando aquí, mis amados, déjeme advertirle que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro Dios. Y yo y mi casa serviremos al Eterno, le guste a la humanidad o no le guste. Y la voluntad del Eterno es nuestra delicia. Si usted tiene celo, no se olvide de amar a su prójimo como usted mismo. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shawatov. Buena semana. Shalom.